Déjenme contestar. Ok. Déjenles abro la presentación y andábamos por acá. Se las comparto. Compartir. Ahí está. Entonces, los últimos subtemas que corresponden a la unidad y que de hecho yo creo que sin problema vamos a estar terminando el día de hoy, es la parte de colesterologénesis, que bueno, ya la vieron, ahorita nada más va a ser como mini repaso: colesterologénesis, síntesis de novo o de síntesis de novo, síntesis de triacilglicéridos, es decir, una vez que yo ya tengo los ácidos grasos sintetizados o tengo la presencia de ellos a partir de la dieta, unidos con glicerol, pues van a tener la capacidad de unirse en forma de triacilglicéridos. Vamos a revisar esta parte de la ruta metabólica, que es lo que suele guardarse en los famosos adipocitos o en esa grasa de reserva. Y finalmente vamos a revisar un poquito más a detalle la parte de formación de eicosanoides. Los eicosanoides, si ustedes recuerdan, son unas moléculas que revisamos desde la parte de lípidos, que vimos que eran derivados del ácido araquidónico, que es de 20 carbonos, que son prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Muy a grosso modo lo abordamos. Aquí ya particularmente vamos a ver cómo es que se sintetizan o de qué dependen para sintetizarse y para funcionar adecuadamente en el organismo, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con el repaso de lo de colesterol. Entonces, en el caso de colesterologénesis, que es equivalente a hablar de la biosíntesis del colesterol, o que también muchas personas o muchos autores la denominan colesterogénesis, sin el colesterologénesis, al final del día es exactamente lo mismo. Se va a referir a sintetizar colesterol pues endógeno, ¿no? El colesterol es una molécula que ya platicamos también cuando vimos el apartado principal de lípidos, que está de cierto modo satanizada, ¿no? Que te dicen, no, es que no consumas mucho colesterol porque se te tapan las arterias, porque te vas a morir más rápido, porque vas a tener infartos, en fin. Sí es verdad que el colesterol por sí solo tiene una capacidad aterogénica. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo la parte de los, ¿cómo se llama?, de las características de lípidos, pues veíamos que algunas de las lipoproteínas que se utilizan en el organismo para transportar a estas grasas tienen más afinidad, dependiendo las proteínas que tienen más afinidad a pegarse a los vasos que otras. Entonces, lamentablemente, el colesterol, cuando se encuentra en cantidades muy elevadas, va a tener esa capacidad de favorecer o predisponer que este tipo de lipoproteínas que son aterogénicas, que tienen la capacidad de pegarse más fácil a los vasitos sanguíneos, pues se produzcan en mayor concentración. Además de que un colesterol elevado en sangre, pues también va a implicar mayor sustrato que se puede estar pegando en esos vasos o en esas arterias. Entonces, sí es verdad que el colesterol representa un riesgo. Sin embargo, aquí el truco o básicamente el punto clave de qué tan riesgoso puede llegar a ser o no es la cantidad que nosotros estamos consumiendo. Al final del día, cantidades pequeñas no van a representar un riesgo. El organismo por sí solo, ustedes ya revisaron, vieron con la doctora Tania, tiene esa capacidad de sintetizarlo de forma endógena, o sea, lo necesitamos. Al final del día, el colesterol va a ser una molécula necesaria. Lo que no es necesario es que a lo mejor me coma, no sé, en el transcurso del día 5 huevos, más un caldo de camarón, o más bien un cóctel de camarón, más 3 hamburguesas. Esa es la parte riesgosa, ¿no? Cuando ya abusamos de las cantidades y por ende de las concentraciones que podemos tener en sangre. Vieron también o revisaron también que esta síntesis se lleva a cabo en el retículo endoplásmico liso y en el citosol, principalmente en las células hepáticas e intestinales. Sin embargo, cualquier célula nucleada va a tener la capacidad de sintetizar su propio colesterol.
Y aquí, ya se acuerdan que cuando empezamos a ver también todo lo demás, todo lo de beta-oxidación, cuerpos cetónicos, hablábamos y yo les decía, es que el acetilcoenzima A va a ser esa molécula que vamos a estar escuchando siempre, siempre, siempre vamos a estar escuchando acetilcoenzima A. Es ya sea el fin de la ruta metabólica o el inicio de la ruta metabólica, pero acetilcoenzima A participa prácticamente en todas las reacciones. Y también, bueno, en resumen, vieron o revisaron que se dividía en 5 etapas principales, a grosso modo, que sería de inicio la síntesis de una molécula que se llama mevalonato. Posteriormente, ya cuando tenemos esta molécula inicial, podemos generar isoprenoides o se forman moléculas más grandes que se conocen como isoprenoides. Varios isoprenoides unidos originan un escualeno y este escualeno, que es una molécula lineal de inicio, cuando se cicliza, genera o produce una molécula que se va a denominar lanosterol, que es un precursor directo del colesterol. Posteriormente se realizan algunas adecuaciones a la molécula, deshidrogenaciones, en fin, y tenemos a la molécula de colesterol final. Lo vamos a ver rápido, les decía nada más como una especie de repaso de la clase pasada. Entonces, nosotros vamos a tener de inicio esta estructura. Si ustedes recuerdan, esta estructura la vimos cuando vimos síntesis de cuerpos cetónicos, el famoso beta-hidroxi-beta-metilglutarilcoenzima A, ¿sale? Que era una molécula de 6 carbonos. Se generó, si recordamos, de la unión de 3 acetiles coenzimas A, que posteriormente cambian o generan ciertas configuraciones que le permiten tener esta característica de tener aquí el carbono y tener acá un doble oxígeno, en fin. El punto es que nosotros, a partir de la condensación de 3 acetiles coenzimas A, generamos esta estructura que se llama beta-hidroxi-beta-metilglutaril coenzima A. Que comparte ruta metabólica con cuerpos cetónicos, lo que va a generar aquí en la demanda energética o dependiendo de la célula, ya vimos que en cuerpos cetónicos necesitábamos un balance energético negativo, ¿sí? Eso quiero que les quede así súper bien claro. Necesitamos que el animal esté cursando con una deficiencia energética importante, que si bien es cierto que nosotros tenemos la capacidad de producir cierta concentración de cuerpos cetónicos al día, suele ser muy bajita, muy, muy baja. La formación fuerte de cuerpos cetónicos se da ante un evento energético negativo. Y es cuando se llega a formar la beta-hidroxi-beta-metilglutaril, que posteriormente va a dar origen al acetoacetato y al beta-hidroxibutirato. En este caso vamos a hablar de una célula hepática o una célula entérica que necesita colesterol o que se demanda a nivel orgánico la producción de colesterol, porque me hagan falta hormonas sexuales, porque necesite producir hormonas del estrés, porque necesite sintetizar vitamina D, en fin, o sea, la razón por la que sea, pero se necesita colesterol. Entonces, los acetiles coenzimas A, que pueden venir del metabolismo de los mismos carbohidratos, puede generar o puede promover la producción de esta molécula intermediaria. Una vez que yo ya tengo esta molécula de 6 carbonos, lo que va a suceder básicamente es que vamos a tener la participación de esta famosa enzima que decíamos que es hacia adelante y hacia atrás, que puede o donar o quitar hidrógenos, que es la HMG coenzima reductasa, que va a traer o que va a necesitar la coparticipación de una DPH, que va a ceder hidrogeniones a la estructura del beta-hidroxi-beta-metilglutaril, ahí ya están viendo en animación donde se los pone, para quitar la coenzima A que nos está ahí estorbando. Cuando hace esta reacción de quitarle la coenzima A al beta-hidroxi-beta-metilglutaril, entonces ahora se va a convertir en la famosa molécula del paso 1 de la formación del colesterol, que es el mevalonato. No hay que perder de vista que esto viene de tres acetiles coenzimas A. 3 acetiles coenzima A condensadas, le quitamos la última coenzima A partir de hidrógenos que se agregan en la estructura y entonces me dejan la primer molécula intermediaria que se conoce como mevalonato. Posteriormente, cuando ya se forma el mevalonato, el organismo va a tener la capacidad
de utilizar una fuente energética para fosforilar esta estructura. Y ahora esta estructura se va a conocer como mevalonato 5-pirofosfato. Probablemente la doctora Tania se los explicó en la clase pasada, y si no yo se los cuento. Cuando tenemos dos moléculas de fósforo en una estructura, por lo regular se le denomina pirofosfato. ¿Sale? A diferencia de, por ejemplo, cuando es glucosa 6-fosfato o glucosa 1,6-difosfato, cuando vemos glucólisis, en este caso, cuando se encuentran dos moléculas de fósforo añadidas, se le denomina o se le genera el prefijo pirofosfato. Entonces, cuando se le agregan estos fosfatos por efecto energético de ATP, esta molécula cambia su nombre y ahora se conoce como mevalonato 5-pirofosfato. Dado que si nosotros contabilizamos los carbonos, se empiezan a contar desde acá, 1, 2, 3, 4, 5. Este no cuenta porque no está dentro de la línea. Entonces, en este caso, este carbono que es el quinto, es en el cual se encuentran posicionados los fosfatos, ¿sale? Mevalonato 5-pirofosfato. Ya teniendo esta molécula de mevalonato 5-pirofosfato, va a tener la capacidad de mutar o de generar una estructura parecida. Déjenme ver. Pero es que antes de que mute, necesita fosforilarse una siguiente vez. La siguiente fosforilación se da a nivel del carbono 3, ¿sale? Decíamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, mevalonato y, bueno, otro tipo, otra nota, siempre tenemos que mantener un orden en los nombres. Entonces, es mevalonato, que es la estructura base, 3-fosfo, 5-pirofosfato. Y esta molécula que yo ya tengo activada o que yo ya tengo lista como para entrar a síntesis del colesterol, lo que tiene la capacidad de hacer es mutar a una estructura que se llama isopentenil pirofosfato. Ese isopentenil pirofosfato lo único que hace es básicamente cambiar la configuración de la estructura original. Y entonces nosotros vamos a tener la capacidad de tener, o ya sea, obviamente esto se los estoy enseñando muy rápido y muy a grosso modo, pero vamos a tener la capacidad de tener un mevalonato 3,5-pirofosfato y vamos a tener la capacidad de por la misma ruta generar también un isopentenil pirofosfato, que es básicamente una estructura que pierde carbonos e hidrógenos y que los reacomoda, pero a partir del mevalonato. ¿Sale? Esa es la idea principal. A partir del mevalonato, yo puedo generar isopentenil pirofosfato. Ojo, no todas las moléculas de mevalonato isomerizan a isopentenil. No todas. Necesito que algunas se queden como mevalonato y otras sí giren o se isomericen hacia un isopentenil pirofosfato. Invariablemente y dependiendo las reacciones que se generen, a partir de todas las síntesis de estos acetilescoenzimas AS o de estas conjunciones de acetilescoenzimas AS para formar colesterol, la idea principal es que me queden dos moléculas principales, que es donde vienen justamente más bien la unión de estos isoprenoides, ¿no? Vamos a tener la molécula de isopentenil pirofosfato y la otra molécula que derivaba del mevalonato cuando se genera la segunda fosforilación, que se llama 3,3-dimetilail pirofosfato, ¿sale? Entonces, vamos a enfocarnos. Tenemos a la primer molécula intermediaria que comparte vía con cuerpos cetónicos, que es de 6 carbonos. Posteriormente, por efectos de deshidrogenación, por efectos de fosforilación, generan dos estructuras de 5 carbonos. Bueno, ahí se me olvidó decirles previamente, pero seguramente lo revisan en la clase pasada, que uno de los carbonos, siempre que hablemos de pérdidas de carbonos, hablamos de pérdidas de CO2, ¿sale? Entonces, la idea principal es que a partir de esas condensaciones me queden estas dos moléculas intermediarias, isopentenil pirofosfato y 3,3-dimetilail pirofosfato. A partir de estas dos moléculas intermediarias que se caracterizan por ser de 5 carbonos, vamos a generar o vamos a unirlas para formar una estructura de 10 carbonos.
Esta estructura de 10 carbonos se va a conocer como geranilpirofosfato, ¿sale? Posteriormente, este geranilpirofosfato que se condensa a partir de estas 2 de 5 va a tener la capacidad de unirse a otro geranilpirofosfato, ¿sale? Que va a venir, perdón, ya me estoy adelantando, se va a unir a otro isopentenilpirofosfato que viene de la misma ruta, ¿sale? Aunque obviamente son acetiles coenzimas as diferentes. Es como si ustedes tienen que imaginarse que hay un montón de acetiles coenzimas as que todos están condensando y formando estas moleculitas de 5, como los famosos bloques de Lego. Yo siempre les pongo así, es que estoy viendo como con qué puedo ponerles acá, pero hagan de cuenta que es como con los bloques de Lego. Entonces, vamos a tener varios geraniles, vamos a tener varios isopenteniles, que son los de acá atrás, y varios 3-dimetilpirofosfatos, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes de esos. Es que no tengo muchas cosas como de la misma síntesis, pero vamos a imaginarnos que estos tonos que son moraditos, son el 3,3-dimetilailpirofosfato, y estos tonos que son amarillitos o verdes son los isopentenilpirofosfatos. Entonces, el organismo ya se encargó de, por condensación de acetiles coenzimas as, formar ya sea estos o ya sea estos, que son estos de acá que ustedes están viendo de este lado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer primero? Unir uno de cada uno, ¿no? Un dimetilail y un isopentenil. Cuando une esta estructura, lo que forma es el geranilpirofosfato. Posteriormente, vamos a unir otro de los de este bloque, de este lado, otro de los isopenteniles. Cuando se une otro isopentenil, ahora vamos a tener una estructura de 15 carbonos. Esa nueva estructura de 15 carbonos se conoce como fernacilpirofosfato. Y ahora sí, a la par, este lo voy a dejar de este lado, ya formamos ahí un fernacil, y a la par el organismo generó otro. Tomamos uno de este lado, los pegamos, y luego tomamos otro, ya no tengo otro de ese color, vamos a usar y toma otro de este lado y lo pega, y entonces ya forma otro de 15, pero son estructuras completamente independientes. Después el organismo lo que va a hacer es juntar los dos de 15, y cuando ya junto estos 2 de 15, ahora ya voy a tener una estructura de 30. Esto va a estar con intermediario de NADPH, que va a estar haciendo cambios, hidrogenaciones, deshidrogenaciones, en fin. Y lo que me va a producir al final es esta estructura que se conoce como escualeno. Si ustedes contabilizan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 carbonos. ¿De dónde salió? De todas estas moléculas que ya sintetizó el organismo a partir de acetilcoenzima A. Una vez que yo ya tengo el escualeno, que era la tercera parte, se va a necesitar la ciclización de la estructura. Ya contamos que era de 30 carbonos. Ahora la ciclizamos. Cuando la ciclizamos, esta nueva estructura se va a conocer como lanosterol. Por lo regular, va a formar 3 ciclos cerrados en forma de hexágono y un ciclo en forma de pentágono. De ahí el famoso nombre ciclopentano perhidrofenantreno que tiene el colesterol, ¿no? El nombre químico, el nombre largo de la molécula. Este es el precursor directo, el lanosterol. Posteriormente, este lanosterol se tiene que someter a nuevos efectos o a nuevos cambios en el organismo. Les repito, esto no lo vamos a profundizar, no va a ser necesario que a lo mejor ustedes se aprendan las enzimas que intervienen, en dónde se posicionan, dónde son los cambios de hidrógenos, de oxígenos, no. La idea principal es que ustedes estén conscientes de que a partir de acetiles coenzimas as que generaron nuevas estructuras de 5 carbonos, se empezaron a condensar hasta formar una de 30 y posteriormente esa de 30, que es el escualeno, se cicliza para formar al lanosterol. Y ese lanosterol va a ser mi precursor directo de la molécula que nosotros conocemos tradicionalmente como
colesterol. Mantiene los ciclos y mantiene este ciclo en forma de pentágono, que es un pentano, ciclopentano, peridrofenantreno. A grosso modo, esa es la síntesis o el repaso de lo que sería la síntesis de colesterol. Ahora bien, ese colesterol ya habíamos visto que nos sirve para diversas cosas, para formar hormonas sexuales, para formar hormonas del estrés, para formar o promover la síntesis de vitamina D, en fin, entonces vamos a tener ahí la molécula disponible de forma endógena, de forma común. El organismo va a estar sintetizando ciertas cantidades, el resto pues se los da la dieta. Naturalmente, en un paciente sano, el resto que tenemos de colesterol en el organismo se tiende a eliminar a partir de vías biliares. La vesícula biliar secreta parte de ese colesterol extra. Y una vez que se secreta, pues se secreta por las heces o se va en las popós. Esa es la idea principal del exceso de colesterol. Si de pronto a lo mejor tenemos pacientes que tienen problemas con vesícula biliar, que tienen problemas hepáticos, que tienen una dieta que es muy rica en colesterol, el organismo se vuelve incapaz de eliminarlo de forma correcta y es cuando podemos llegar a tener niveles elevados a nivel de sangre. Pero de forma normal, el colesterol tiene la capacidad ya sea de sintetizarse endógenamente y de eliminarse en las situaciones en las que sea necesario eliminarlo. Esta es la ruta del libro, y de todos modos se las voy a compartir, por si quieren ver aquí, si alguien dice, bueno, yo quiero volver a revisar cómo es que se daba todo este movimiento, ahí les voy a compartir esta, que ustedes lo pueden revisar. Aquí es donde se dan las fosforilaciones, posteriormente cuando se isomeriza, cuando se isomerizan y se juntan dos, pues qué es lo que pasa, se forma el geranil, después el fernacil, en fin, ¿sale? Entonces, no se espanten por esto. Ahí ustedes lo tienen. Lo importante es que ustedes siempre asocien las ideas principales de las estructuras intermediarias, que es a veces lo que nosotros solemos poner como preguntas, ¿no? En el examen. O sea, si por ejemplo yo les pongo en opción múltiple, ruta metabólica en la cual se forma una molécula de mevalonato. Bueno, ustedes ya saben que es síntesis de colesterol, ¿no? Ya no la van a confundir con glucólisis o con ciclo de Krebs o con cadena respiratoria, ¿no? Entonces, esa es la idea principal. O ruta metabólica en la cual se forma una molécula de 15 carbonos que se conoce como fernacil pirofosfato. Ok, síntesis de colesterol. Y ya sé que vienen de la conjunción de varios acetiles coenzimas AS hasta formar una molécula de 30, que es el escualeno. Esa es la parte de las ideas clave. No tanto, y bueno, de pronto que por ahí ustedes también asocian que existen moléculas intermediarias como el NADPH que generan o que participan en el ceder o en el recibir hidrógenos que se van tanto necesitando como eliminando en el proceso de los cambios de estas estructuras y la importancia de la famosa vía colateral de las pentosas. Entonces, ya vimos esa parte y ahora va rapidísimo lo que revisaron síntesis de novo. De hecho, la vez pasada, creo que fue Pau, que nos expuso un poquito de lo que fue síntesis de novo. No, fue Fer. Síntesis de ácidos grasos, nos hablaba sobre dónde era importante esa síntesis de novo, ¿no? Hablábamos de que, por ejemplo, en tejido adiposo, es súper común, en glándula mamaria, sobre todo de hembras que están en lactación, va a ser también súper común. En el hígado se sintetizan ácidos grasos sin mayor problema. Y bueno, se va a llevar a cabo específicamente en el citosol de las células de este tejido. ¿A qué va a hacer referencia síntesis de novo? A formar ácidos grasos nuevamente, ¿no? También vieron con la doctora Tania que viene otra vez la primer fase a partir de moléculas de acetilcoenzimas AS, que pueden provenir de el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Si yo le entro rico a me han dicho, por ejemplo, ahorita en el laboratorio nos regalaron galletitas, ya casi no hay galletitas. Entonces,
Si yo abuso y me acabo todo el paquetito de galletitas, voy a tener un montón de acetilcoenzimas A que van a provenir del metabolismo de esos carbohidratos. Cuando yo tengo estas acetilcoenzimas A en exceso, el organismo va a decir, bueno, si te sobran, ¿qué hago con ellos? Una de las primeras cosas que puede llegar a hacer con ellos es justamente esta parte, generar ácidos grasos nuevos. Vamos a tener la participación de una molécula de ATP y una molécula de CO2. Esa molécula de CO2 se va a integrar a la estructura para ahora generar una molécula de 3 carbonos, ¿no? Como ustedes ya vieron ahí en la animación. Esta de 2 es la típica de acetilcoenzima A, llega el CO2, se pega ahí en la colita de la acetilcoenzima A y obviamente ya no se puede llamar acetilcoenzima A. Ahora se llama malonilcoenzima A. Una vez que yo ya tengo esa molécula de malonilcoenzima A, vamos a necesitar de entrada otra molécula de acetilcoenzima A y un cotransportador que se llama SAC, ¿sale? Esa molécula de SAC va a sustituir a la coenzima A. Va a buscar primero, no nos olvidemos del malonil. El malonil ya se formó por su lado, que es igual lo mismo, como cuando hablamos de que se forman unas cosas acá y otras cosas acá y luego las pegamos como bloquecitos, igual. Entonces, el malonil estaba de aquel lado, ya se pegó con el CO2, ya generó una estructura de 3 carbonos. De este lado vamos a tener, ahora con qué los uno. Voy a usar esta goma. Vamos a tener al SAC, que es una estructura que es netamente cotransportadora, va a agarrar a la acetilcoenzima A, le va a quitar a la coenzima A y se va a unir solamente a la cadena carbonada, ¿sale? Que es lo que nosotros observamos aquí. Corren a la coenzima A, se pega el SAC y ahora esta molécula, bien ingeniosamente, los que desarrollaron la ruta, decidieron que ahora se llamaba acetil-SAC, ¿no? Porque ya no tiene una molécula de coenzima A, sino una de SAC. Total, que este acetil-SAC, una vez que se activa, que este es el paso de activación, va a buscar a la molécula de malonil, que era la de 3 carbonos que estaba de este lado. Una vez que busca el malonil, también va a correr al coenzima A, ¿no? Entonces, me sigue sin servir ese coenzima A para esta ruta metabólica, entonces lo corren y los va a juntar. Si ustedes ven, lo único que hizo fue cambiar aquí en esta posición, cambia de posición y se pega a la otra molécula de 3 carbonos. Este está muy largo. No tengo uno más chiquito. Este de aquí. Entonces, lo que hizo fue unir a la molécula de acetilcoenzima A con la molécula de malonilcoenzima A, quitando las coenzimas A correspondientes y quedándose como una estructura de un transportador con 2 cadenas hidrocarbonadas en cada lado, ¿sale? Bien ingeniosos también, esta ahora se llama acetil malonil SAC. También esa parte es muy ingeniosa. Ya una vez que yo ya tengo el acetil malonil SAC, lo que sigue es hacer como una especie de paso inverso a lo que nosotros vimos en beta-oxidación. En beta-oxidación, si ustedes recuerdan, lo que hacíamos era ir rompiendo de 2 en 2, de 2 en 2. Ahora lo que yo voy a intentar hacer es reconstituir de 2 en 2, o lo más parecido a de 2 en 2. Ahora, lo que va a pasar como siguiente paso, o lo que pasaba como siguiente paso, es que yo necesito buscar nuevas estructuras que tengan carbono, ¿sale? Así pues, solo tengo 5, no me sirve de mucho. Necesito ir haciendo una cadena más larga. Para poder buscar nuevas moléculas de CO2, necesito quitar alguna de las cadenas carbonadas de los extremos. SAC no puede interactuar con más de 2 estructuras a la vez. Entonces, o quito esta o quito esta. Lo que hace básicamente es pegarlas, unirlas hacia abajo, ¿sale? Entonces, al malonil, que era de 3 carbonos, le va a quitar otra vez el CO2. Suena como chiste porque dices, ¿para qué se lo puso si se lo va a volver a quitar? Pero así funciona el organismo. Sinceramente, así funciona el organismo. Le quita otra vez el CO2 que se integró al principio, que era solamente como una especie de cebador, era como una especie de poder identificar una estructura que esté disponible para poder sintetizar de nuevo un ácido graso.
¿sale? Entonces, como ya no me sirve ese CO2 que se introdujo al principio, lo elimina. Y lo que va a hacer ahora es básicamente pasar la otra estructura hacia la parte de abajo. De esta manera, ahora yo ya tengo una estructura que va lineal de 4 carbonos. Ahora, ya que me quedó este espacio disponible, yo lo puedo unir a una nueva estructura. Esa nueva estructura, pues suele ser un nuevo malonilcoenzima A. Perdón, un nuevo acetilcoenzima A. Ya me fui muy rápido. Acá arriba, acá arriba, acá arriba. Ajá. Acá se va a pegar otro acetilcoenzima A. Uy, perdón. Otro acetilcoenzima A, posteriormente se pasa a la parte de abajo, busca otro, lo pasa a la parte de abajo, busca otro y así sucesivamente, hasta que forme una cadena suficientemente larga como para la especie animal de la cual estemos hablando, ¿sale? Ahí no quisiera adelantarme y cerrarles en números. Por ejemplo, en mamíferos es común que logremos sintetizar ácidos grasos de hasta 16 carbonos sin mayor problema, pero especies animales como por ejemplo los pescados, el salmón, por ejemplo, pescados de agua dulce en general, son capaces de sintetizar hasta 20 o 22 carbonos, que es el famoso EPA y DHA, ¿no? Que veíamos también en la parte de lípidos. Entonces, depende mucho de la especie animal que tanto pueda sintetizar o no. Para mamíferos, por lo regular, hablamos de un tope de 16 hasta 18 carbonos en algunas especies, en cuanto a síntesis de número de carboncitos, ¿sale? Entonces, una vez que yo ya tengo ese acetoacetil SAC, que es esta estructura de acá, vamos a ir poniendo los carbonos, hasta que terminemos con la cadena. En el inter va a coparticipar molécula de NADPH, otra vez, vía colateral de las pentosas, en su vía oxidativa, en su vía oxidativa, pone hidrogeniones en la estructura, la modifica, son ciertos ajustes que se van haciendo en la estructura, genera una molécula de D-beta hidroxiacil SAC, posteriormente la quita la estructura en forma de agua y me va dejando una estructura más similar a un ácido graso, ¿no? Carbonos solo con hidrógenos. Me faltan hidrógenos. Para meter hidrógenos necesitamos otra vez la coparticipación de NADPH, cede los hidrogeniones en donde falta y si ustedes ven, ahora sí, ya se parece más a un ácido graso, ¿sí o no? Cadenas carbonadas con hidrógenos nada más y un grupo funcional carboxilo, que aquí solo le faltaría el hidrógeno, que en cuanto se termine el ciclo, se separa de ahí para permitir que el hidrógeno ingrese y se quede el ácido graso formado. Otra vez una estructura nueva, un voluntario nuevo, entonces se reacomoda, jala al nuevo, una vez que se integra ese voluntario, se elimina el carbono de aquí abajo en forma de CO2 abajo. Vuelve a suceder lo mismo, se hidrogena, sale agua, se hidrogena para compensar los hidrogeniones que andan por ahí libres y vuelve a quedar una cadenita igual como esta, pero ahora de 6 carbonos. Una vez que tiene 6 carbonos, se pasa al otro lado, busca voluntario, que es el malonilcoenzima A, ese malonilcoenzima A se integra, pierde CO2, se pasa para abajo, hidrogena, quita forma de agua, compensa los hidrógenos faltantes en la estructura y así sucesivamente hasta que tenemos el tamaño necesario del ácido graso. A esta estructura en forma general, como les decía la clase pasada, a los ácidos grasos por lo general los vamos a denominar como acil. Entonces, independientemente del número de carbonos que ya tenga sintetizados, mientras esté formando un ácido graso, se va a llamar acil-SAC. Y cuando ya tenemos el ácido graso del tamaño que el organismo necesita o que la señal del organismo dio que necesitaba, lo único que va a pasar es que va a venir una molécula de agua
esa molécula de agua se introduce o introduce su grupo OH o un hidrógeno y un oxígeno en la parte del carbono superior y entonces se elimina SAC y me queda el ácido graso. Cadena de carbonos con hidrógenos y un grupo carboxilo, COOH. Y listo, tenemos al ácido graso. Si lo quieren ver también desde una perspectiva del libro, les voy a compartir también esta parte donde ustedes van a poder ver cómo se lleva a cabo, exactamente con qué enzimas, qué se hidrata, qué hidrogena, qué deshidrogena, dónde participan los famosos NADPHs, hasta pues finalmente generar el ácido graso de mi interés. Ok, pensando que ya vimos o ya repasamos rapidísimo estos subtemas que estábamos teniendo que revisar para la parte de metabolismo de lípidos, les pregunto, ¿hay alguna duda hasta aquí? Yo solo tengo una, doctora. A ver, dime. ¿La síntesis de novo se lleva en un balance energético positivo? Sí, requiere un balance energético positivo, porque por lo regular eso implica que te sobran acetiles coenzimas AS, porque el balance energético a partir de metabolismo de glucosa ya se compensó, y entonces el organismo dice, bueno, si ya no necesito mandarlos a ciclo de Krebs para mandarte NADs y FATs a cadena respiratoria, ¿qué hago con ellos? Pues sintetiza grasita. Entonces sí, básicamente se da ante un balance energético positivo. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Yo? Creo que no. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar con las últimas dos rutas que tenemos que trabajar o que tenemos que revisar. Son muy rápidas, realmente no nos van a llevar mucho tiempo. Y son bastante sencillas. Realmente yo creo que el metabolismo de lípidos, lo más complejo llega a ser beta-oxidación, pero de ahí en fuera creo que estas ya son como que vas regresando y dices, bueno, sí, ya tiene sentido el por qué sale esto, o qué tengo que hacer con estas estructuras, o qué tengo que hacer con estos ácidos grasos que me sobran, ¿no? Entonces, básicamente la siguiente ruta es saber qué pasa con los ácidos grasos, ya sea que se sintetizan a partir de esta ruta o que llegan al organismo por vía dietética, ¿sale? Y eso va a ser la síntesis de triacilglicéridos. Recordemos que los ácidos utilizar de forma inmediata no necesitan estar en su forma simple, o sea, no necesitan estar como tal ahí presentes. Cuando no necesitamos esa energía, queda claro que, dado lo que acabamos de comentar ahorita, si yo estoy sintetizando grasita, o sea, estoy llevando a cabo síntesis de novo, implica que estoy teniendo un balance positivo, por lo tanto, no necesito utilizarlos de inmediato. Si no necesito utilizarlos de inmediato, el organismo los tiene que almacenar, y la forma de almacenar es en forma de triacilglicéridos. Esos triacilglicéridos son los que se van a almacenar de forma particular en los adipocitos. Y los adipocitos van a ser células que nosotros vamos a encontrar a lo largo del cuerpo en todas partes, ¿no? Tenemos grasa visceral, tenemos grasa, por ejemplo, pericárdica, tenemos grasa, pues a nivel de tejido subcutáneo. Entonces, el organismo ya después verá en qué parte de esos adipocitos la almacena, pero de entrada sí va a tener que sintetizar o guardarla en forma de estos famosos triacilglicéridos. También depende mucho, por ejemplo, de la especie animal que estemos hablando, en donde guarda más o menos grasita. E incluso el género del animal influye mucho. Las hembras, por ejemplo, son animales que suelen guardar más la grasita a nivel de las caderas, a nivel de la cintura. Los hombres como que son más parejos, o son como más cilíndricos, o como que se va hacia adelante la parte de la grasita. Entonces también eso va a depender mucho más, cuestiones genéticas y cuestiones
de medio ambiente, en fin, pero por lo regular, pues bueno, el punto es que se van a la grasa, ya sea visceral, a la grasa subcutánea, a la grasa abdominal, ¿no? Entonces, se van a ir a los adipocitos. Para esto, el organismo, como estamos hablando que está en un balance positivo, no le va a importar gastar energía, por lo tanto, gasta una monedita de ATP para poder activar al glicerol. La activación del glicerol se va a llevar a cabo en uno de sus carbonos extremos. Se va a fosforilar el glicerol en uno de sus carbonos extremos. Cuando se da esta fosforilación, la molécula, en vez de llamarse glicerol, se va a llamar alfa-glicerol fosfato. Cabe mencionar que los carbonos extremos se consideran alfa y alfa prima, y el carbono central del glicerol se considera el carbono beta. Entonces, en este caso, activa a uno de los carbonos extremo, al carbono alfa, para formar una molécula de alfa-glicerol fosfato. Cuando esto sucede, entonces es posible que la molécula de ácido graso pueda detectar al glicerol como una molécula con la cual puede interactuar. Y también cabe mencionar que los ácidos grasos, cuando llegan a sintetizar o a formar o a utilizarse, recuerden que siempre necesitan estar con algún activador. En este caso, pues es coenzima A. Ese coenzima A va a transportar al ácido graso, aquí le puse nada más acil, puede ser de 16, puede ser de 14, puede ser 18, si viene de dieta puede ser de 20. Entonces, independientemente del número de carbonos, lo vamos a llamar acil. Y va a venir pegado con la molécula de coenzima A, que va a ser como su especie de tarjeta de presentación, ¿no? Sin coenzima A no puede viajar. Entonces, esta coenzima A va a detectar al glicerol activado y va a permitir que interactúe la estructura del ácido graso. Oh, espérenme, porque se me va a apagar la computadora, si no, prendo acá rápido. Listo. Ahí. Pues, creo que ya está cargando. Sí, ya. ¿Sí? Déjenme aseguro de que mi computadora esté cargando, porque si no, esto se va a apagar en cualquier momento. Ya. No quiero. Listo, perdón, chicos, es que si no, se me iba a apagar esto. Entonces, me regreso, ya se activó, llegó el ácido graso, detecta al glicerol activado y permite que interactúe no donde estaba el fosfato, sino en el carbono extremo, ¿sale? Esto va a permitir que la estructura ya tenga un primer ácido graso y ahora se llama lisofosfatidato. No se llama monoacilglicérido porque tiene este fósforo aquí pegado. Un monoacilglicérido no podría tener un fósforo pegado. Entonces, es por eso que no tiene el mismo nombre, a pesar de que por estructura parecería lo mismo que un monoacilglicérido. En este caso se llama lisofosfatidato por ese fósforo que está pegado. Esto va a permitir que tenga la capacidad de interactuar con un segundo ácido graso, ¿no? Ahí se pega el segundo ácido graso, ahora se llama fosfatidato, y finalmente se hidrata la molécula para perder ese fosfato o ese fósforo que lo activó, y como ya tenemos ahora sí la estructura más parecida a un triacilglicérido, solo que con 2, y se llama diacilglicérido, solamente faltaría que llegara... Muy veloz. ¿Eh? ¿Puedes repetirme lo de lisofosfatidato, por favor? Sí. A ver, ahí vamos. Vamos de nuevo, ¿va? Tenemos el glicerol, que se activó con un ATP y adquirió un fosfato. Entonces, esta estructura se llama alfa-glicerol fosfato. Esta estructura permite a las moléculas de ácido graso detectarlo como una estructura con la cual pueden interactuar. Si encuentran el glicerol solito, no va a pasar nada. Tiene que haber estado activado por efecto de ATP. Posteriormente, el ácido graso, que viene cotransportado con una coenzima A, se va a posicionar en el carbono opuesto a donde se activó el fosfato.
Y cuando esto sucede, la molécula se va a llamar lisofosfatidato. Les decía que a pesar de que podrían pensar que es un monoacilglicérido, no lo podemos llamar así porque tiene este fosfato pegado. Hasta que no se vaya este fosfato, la molécula no va a cambiar su nombre a esta que ya tiene por default, que se llama lisofosfatidato. Después llega un segundo ácido graso, ¿no? El triacilglicérido tiene la característica, como su nombre lo dice, de tener 3 ácidos grasos pegados al glicerol. En este caso llega la segunda estructura de ácido graso, también pegadita a su coenzima A, viene, se inserta en el carbono central y ahora se va a llamar fosfatidato. Lo único que falta aquí es que se pegue otro ácido graso, pero como está este fósforo estorbando, eso no va a suceder hasta que no haya algo que se lo lleve. Por lo regular, quien se lo suele llevar es una molécula de agua. Entra una molécula de agua, se adhiere al fosfato y se va. Una vez que esto sucede y que el agua se lleva al fosfato, entonces sí me queda mi otro carbono libre para interactuar con el ácido graso pendiente. Ahora que ya no tiene el grupo fosfato, ahora sí puedo hacer esa denominación del término glicérido. Di, porque son 2, acil, porque hace referencia a los ácidos grasos, glicérido, porque hace referencia a que está pegado a un glicerol, diacilglicérido. Y ahora sí, ya que tengo esta estructura, lo único que falta es que llegue el último ácido graso y se pegue en la estructura. Y de esta manera ya tengo sintetizado, o es una de las formas en las que se sintetiza el triacilglicérido. En esta forma de síntesis estamos hablando de que tenemos el glicerol disponible, tenemos a los ácidos grasos por ahí esperando su turno para adherirse a este glicerol y tenemos un balance suficientemente positivo como para que estemos activando diversas moléculas de glicerol al mismo tiempo. ¿Sale? Esa es una. La segunda forma en la cual podemos sintetizar a los triacilglicéridos es a partir de moléculas de dihidroxicetona fosfato. ¿De dónde viene esta dihidroxicetona fosfato? ¿De qué ruta? Glucólisis. De glucólisis, exacto. ¿Se acuerdan que en glucólisis hay un punto en el cual la estructura se parte en 2 moléculas de 3, una dihidroxicetona y un gliceraldehído? La dihidroxicetona por lo regular tiene que isomerizarse a gliceraldehído para continuar la ruta metabólica y llegar hasta piruvato y de piruvato a entrar al ciclo de Krebs. En este caso, como estamos hablando de que por lo regular es un balance positivo, o sea, no habría manera de guardar a menos que me sobre. Entonces, estamos hablando de un balance positivo. Estamos ya saturados con piruvatos, estamos ya saturados con acetilcoenzima A y con ciclo de Krebs. Entonces, la molécula dice, bueno, en vez de que me convierta en gliceraldehído 3-fosfato, vamos a ayudar, es una molécula de 3 carbonos, vamos a ayudar a guardar grasita. Esta dihidroxicetona 3-fosfato, igual como viene fosfatada, va a funcionar como un atrayente, por así decirlo, para un ácido graso. Cuando viene el ácido graso, se va a posicionar, al igual que en la vía que vimos previamente, en el carbono opuesto a donde tiene el fosfato. Y cuando esto suceda, la molécula va a cambiar de nombre a 1-acil, porque es la posición en la que tiene el ácido graso, dihidroxiacetona, porque el resto de la estructura está hidrogenada y tiene un grupo funcional cetona, fosfato, porque aquí tiene su grupo fosfato. Posteriormente va a venir una participación de NADH que va a generar un efecto de óxido-reducción y va a quitar estructuras de hidrógeno para convertir la molécula a un lisofosfatidato.
que es básicamente lo que veíamos en el segundo punto de la formación con el glicerol de base, ¿se acuerdan? Lisofosfatidato. Simple y sencillamente cambia hidrógenos para que se parezca a una molécula de glicerol y entonces me deje a esta estructura, más bien me voy a regresar, me deje a esta estructura que nosotros habíamos comenzado a ver, que es este lisofosfatidato, y continúe la síntesis de la misma manera. Se pega el segundo ácido graso, se convierte en fosfatidato, viene una molécula de agua, quita el grupo fosfato y llega el último ácido graso para adherirse a la estructura y formar el famoso triacilglicérido, ¿sale? Esa es la función. Entonces, el glicerol no tiene que estar previamente preformado. Podemos nosotros utilizar o aprovecharlo a partir de la dihidroxicetona fosfato, que también viene de utilización de carbohidratos, para posteriormente hacerle los ajustes necesarios a la molécula, convertirla en lisofosfatidato y posteriormente fosfatidato, diacilglicérido y triacilglicérido. Y la última forma que tiene el organismo es teniendo estructuras previamente elaboradas, ¿no? Que también es posible. A veces en el organismo, a partir de las lipoproteínas y a partir de los kilomicrones, podrían viajar parte de estas estructuras sin mayor problema. Entonces, si el organismo detecta que ya tengo suficiente glicerol, entonces lo que va a hacer es simplemente, glicerol pegado con ácido graso, que sería el monoacilglicérido, simplemente va a llamar al resto de los ácidos grasos para poder unirlos a la estructura. Llama al primero, genera un diacilglicérido, llama un segundo y genera el triacilglicérido. Repito, en este caso, por lo regular, solemos hablar de que la estructura ya viene preformada en la dieta. En las anteriores decíamos, en la primera era porque teníamos el glicerol disponible y los ácidos grasos rondando. En la segunda vamos a utilizar a la dihidroxicetona como una especie de reciclaje. De bueno, no me sirve mandarte para gliceraldehído, mejor te utilizo para convertirte en glicerol o en estructura base de glicerol y que se te peguen ácidos grasos para formar un triacilglicérido. Y esta última forma básicamente es con monoacilglicéridos que vengan preformados por lo regular de la dieta a partir de todo este viaje que suelen hacer con las lipoproteínas, llegan al hígado por lo regular o a la célula, o a la célula grasa, y una vez que ya se detectan, dicen, ok, bueno, vamos a jalar otros dos ácidos grasos y con eso completo básicamente la estructura base que son los triacilglicéridos. Recordando que en el inter pues tenemos esas estructuras intermediarias de monoacilglicérido, diacilglicérido y posteriormente el triacilglicérido. Que les decía también desde la clase pasada, es más común que en medicina o cuando se hacen un estudio de sangre, ustedes escuchen, ay, ¿cómo tienes los triglicéridos? ¿No? Pero aunque la forma correcta, químicamente hablando, sería decirles triacilglicérido, por ese sufijo que tienen que tener los ácidos grasos de ácido. Y finalmente, si vamos bien, vamos a hablar de la formación de los eicosanoides. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los eicosanoides? Chicos. Creo que no. ¿No se acuerdan quiénes eran los eicosanoides? Nadie, chequen sus apuntes. A ver, por acá en el chat. Ya sé que es el último día, ya casi nos vamos de vacaciones. No, los terpenos son otras cosas, Shell. Sí tienen que ver con lípidos, pero por ejemplo los terpenos son parte de la clasificación de los lípidos en la cual entran todos los compuestos que son, por ejemplo, aromáticos, las esencias, los aceites que tienen una aromita, ahí entran
Ok, Marco ya dio con la primera, que son las prostaglandinas. Les faltan 2. Tromboxanos y leucotrienos. Exacto. Muy bien. Ya ven como si saben, ¿no? Es que están de flojos hoy. Entonces, tromboxanos, prostaglandinas y leucotrienos. Son los 3 eicosanoides por excelencia y son derivados, o decíamos, son derivados del ácido araquidónico. Se llaman eicosanoides porque tienen 20 carbonos en su estructura, al igual que el ácido araquidónico, y lo que los cambia principalmente es el acomodo que adquieren una vez que se ciclizan. Básicamente los eicosanoides son ciclizaciones del ácido araquidónico, que están determinadas o funcionan con base en 2 enzimas principales, una que se llama COX y otra que se llama LOX, o más bien se abrevian, porque el nombre original es ciclooxigenasa o lipooxigenasa, para los cuates COX o LOX. Ahora, vamos a ver cómo sucede esto. Nosotros tenemos que tomar en cuenta de primera intención que los eicosanoides van a derivar de la ruptura de fosfolípidos de membrana. Recuerden, cuando vimos las membranas plasmáticas, vimos que había grasita por todas partes, ¿no? Que era una bicapa lipídica, básicamente, formada por ácidos grasos, fosfolípidos, proteínas, de pronto por ahí, moléculas de colesterol intercaladas. Teníamos algunos fosfolípidos que tenían estructuras adicionales, como el inositol, como la colina, como la etanolamina, pegadas dentro de la estructura, que sería básicamente como esta ejemplificación. Y teníamos también por ahí presencia también de carbohidratos en toda la membrana. Entonces, vamos a imaginar que nosotros aislamos un pedacito de un fosfolípido. El fosfolípido va a estar compuesto por una molécula de glicerol, una molécula de fosfato, 2 ácidos grasos, y este fosfato puede o no estar pegado a una estructura adicional. Esta no es obligatoria, pero para que un fosfolípido se llame fosfolípido, todo lo demás sí lo es. Esto es como opcional. Es como el extra que no necesariamente todo fosfolípido debe tener, ¿sale? Entonces, esta es la estructura básica de un fosfolípido, en este caso pegado a otra estructura. Lo que sucede básicamente con los eicosanoides es que van a ser moléculas que se van a producir ante un evento traumático, ante una lesión, ante algún golpe, ante un evento de estrés que esté dañando las células, estrés celular, básicamente. Y todo va a comenzar gracias a unas enzimas que se conocen como fosfolipasas. Las fosfolipasas son un grupo de enzimas que pueden clasificarse en diferente forma dependiendo el lugar en el cual generen la acción, pero básicamente su función es romper fosfolípidos, ¿no? El mismo nombre lo dice, fosfolipasas. Esas fosfolipasas ingeniosamente se denominan A1, A2, C y D, ¿sale? Son nada más letras, fosfolipasa A1, A2, C y D. No me pregunten por qué no hay B, pero el punto es que así se clasifican, A1, A2, C y D. La A1 lo que va a hacer es romper la estructura entre el ácido graso extremo del glicerol y el glicerol. Aquí ustedes ya vieron la interacción. La fosfolipasa A2 va a romper la segunda unión. De hecho, aquí esta flechita, espérenme tantito, porque esta flechita debería de estar más acá arriba. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. La fosfolipasa A2 separa al ácido graso de en medio, que está pegado al carbono central del glicerol. Posteriormente, la fosfolipasa C lo que va a hacer es romper el enlace o la unión entre el otro carbono extremo y la cabecita del grupo fosfato, del glicerol con el grupo fosfato. Y la B, que también suele ser opcional, lo que va a separar es el grupo fosfato de la otra molécula que puede venir asociada. Recuerden que esa otra molécula asociada no es obligatoria, pero puede estar presente. Y si está presente, quien se va a encargar de separarlas es la fosfolipasa D, ¿sale? Entonces,
En total, o en resumen, 4 fosfolipasas principales, 2 que separan a los ácidos grasos, específicamente a cada uno de ellos, una que separa el glicerol del fosfato y la última, que es más opcional, que va a separar al grupo fosfato de la otra estructura a la cual puede venir asociado. Ya habíamos dicho, puede ser etanolamina, puede ser inositol, puede ser colina, eso ya lo habíamos visto en los temas pasados. Ahora bien, ¿qué va a suceder? Los ácidos grasos que se separaron de ese fosfolípido son los que a mí me van a interesar. Y en especial me va a interesar el ácido araquidónico. Se sabe que el ácido araquidónico es el ácido graso que es más abundante en las membranas plasmáticas. Entonces va a ser bastante común encontrarlo. No crean que necesito romper como 20 membranas como para sacar uno. No, realmente es de los más abundantes. Entonces, ácido araquidónico se libera a partir del efecto de las fosfolipasas, A1 y A2 para ser más específicos. Una vez que ya libero a este ácido araquidónico, que por estructura se ve así, a este también se le conoce, o su nombre largo sería un ácido eicosa, porque es de 20, tetra, porque tiene 4 dobles enlaces, noico, porque el noico viene muy asociado a la parte de ácidos grasos. Entonces, ácido eicosa tetranoico. Tenemos este ácido graso con estas características, 20 carbonos. A ver quién me dice qué tipo de omega es. ¿Omega 6? Omega 6, perfecto. Ubicamos grupo funcional, nos vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Primer doble enlace. Perfecto, chicos. Entonces, una vez que yo ya tengo esta estructura, este omega 6 característico de membranas, lo que va a suceder es que van a venir las 2 enzimas que les decía hace ratito. Bueno, esta ruta es un poquito más larga de la que les tengo que contar, pero se las voy a plantear lo más simple posible. La COX y la LOX son las más importantes. Pero hay otro tipo de enzimas que también tienen la capacidad de jugar con la estructura, ¿sale? En el caso de la COX, que se llama ciclooxigenasa, va a producir la primera ciclización que va a generar o que va a dar lugar a un tipo de prostaglandinas que se conocen como G2. Para este punto también les tengo que mencionar, a pesar de que vemos de forma genérica que existen prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, cada una de estas estructuras tiene su propia variación. Entonces, vamos a tener más de una forma de prostaglandinas, más de una forma de tromboxanos y más de una forma de leucotrienos, que es un tema en el cual no necesitamos meternos, pero sí que ustedes tengan presentes. A grosso modo, se forman prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, pero existen diferentes tipos de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos que van a tener funciones más específicas, ¿no? Básicamente su diferencia se da por esto, por especificidad. Entonces, aquí lo importante va a ser resaltar que la primera enzima que va a enfrentarse con el ácido araquidónico suele ser la COX, la ciclooxigenasa. Esta ciclooxigenasa genera prostaglandinas G2. Sí tómenlo en cuenta, este numerito de aquí, el 2. Por lo regular, todos los que derivan, los eicosanoides que derivan del ácido araquidónico son de serie par. Vamos a ver 2 y vamos a ver 4 principalmente. Nada más ténganlo por ahí en mente. Después también vamos a tener la capacidad de que se enfrente a una fosfoxigenasa. Esto sobre todo a nivel de músculo. Esta fosfoxigenasa lo que hace es generar otro tipo de prostaglandina que se conoce como prostaglandina H2. Y esta prostaglandina H2 da origen, gracias a otros efectos enzimáticos, a otro tipo de prostaglandinas que van a tener efectos contrarios. En este caso, por ejemplo, la I va a ser vasodilatadora y la E va a ser vasoconstrictora. Esto a nivel de músculo, ¿sale?
y posteriormente también va a tener la capacidad de derivar a una molécula que se llama, o a moléculas precursoras de los tromboxanos. Estos tromboxanos lo que tienen que hacer, o básicamente a lo que se dedican, es a la agregación plaquetaria. Van a ser esas moleculitas que van a permitir la llamada y la llegada de las plaquetas ante una lesión en la cual puedo llegar a estar perdiendo sangre, ¿sale? Entonces, en resumen de aquí, parte de lo que nosotros les solemos o les podríamos llegar a preguntar es, a partir, o bueno, se los pongo así, la COX es quien deriva a la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, así de rápido. La ciclooxigenasa permite que el ácido araquidónico se convierta en prostaglandinas o en tromboxanos. Con rutas intermedias, por supuesto que sí, pero a grosso modo esa es la idea principal. Cuando ciclooxigenasa se activa ácido araquidónico o lo cicliza, va a formar prostaglandinas y tromboxanos. Ahora bien, en el caso de, bueno, ya están los diversos, una imagen de los diversos tipos de prostaglandinas, nomás para que se den idea de cuántos existen, no se me espanten, no les voy a preguntar cuántos existen, ni para qué sirve cada uno de ellos, solo tengan en mente que son más de uno. Todos derivan de ácido araquidónico, pero son más de uno. Y vamos a tener una segunda enzima importante que es la lipooxigenasa. La lipooxigenasa es muy específica para generar o para ciclizar a la molécula de ácido araquidónico hacia leucotrienos, ¿sale? Entonces, nuevamente repito, COX deriva a prostaglandinas y a tromboxanos. LOX deriva a leucotrienos. Esa es la peculiaridad que más necesito que recuerden. Y aquí ya ven el otro numerito que les decía, el 4, ¿sale? Y les decía, en el caso de araquidónico va a derivar en moléculas de serie par. Arriba hablábamos de prostaglandinas de serie 2, en este caso hablamos de leucotrienos de serie 4. ¿Por qué es importante o por qué se los menciono? Porque existe una molécula que tiene la capacidad de competir con este ácido araquidónico para poder ciclizarse siendo utilizada por COX y con LOX. Esa molécula que puede competir con esta estructura se conoce como EPA, el famoso EPA que hemos venido platicando y hablando y comentando, que tienen las leches para los bebés, que vienen en complementos multivitamínicos, que el médico te dice consume omegas 3, esa es la molécula que puede competir aquí. ¿Por qué? Porque es una molécula de 20 carbonos, es un eicosa pentanoico. Es una molécula de 20 con un doble enlace adicional al que tiene el ácido araquidónico. Y como es una molécula de 20, las enzimas de COX y de LOX también la pueden identificar como una estructura con posible ciclización. Solo que al momento de que ciclizan al EPA, van a formar prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos de series impar. Los que eran 2, ahora van a ser 3, y los que son 4, ahora van a ser 5. Ajá, como en este caso. Entonces, si este fuera un EPA, el leucotrieno va a ser un leucotrieno A5. Y ustedes me van a decir, ¿y eso qué tiene? ¿Eso qué tiene de interesante, no? Déjenme regreso tantito porque preguntaba Arely, ¿a qué deriva la fosfoxigenasa? Me regreso acá, a la prostaglandina H2 a nivel de músculo, y a partir de esa podemos derivar a tromboxanos. Doctora, entonces, la de la ciclooxigenasa, ¿qué derivaba? Es que saben que esta debería de estar aquí y esta debería estar adelante de esta. O sea, esta prostaglandina G2, que está marcada como un precursor, a nivel de músculo la puede utilizar la fosfoxigenasa para producir prostaglandina H2O. Y entonces, H2. Y posteriormente derivar en tromboxanos, ¿sale? Pero es que estoy viendo que la animación queda pegada del ácido araquidónico. Entonces, más bien, esta flechita debería venir hacia acá. Entonces, los voy a poner acá. ¿Dónde hay?
gomita. Esta viene de acá, ¿sale? Entonces, la G2, que se formó como un precursor, es la que puede ser utilizada por la POX, la fosfoxigenasa, para producir otros tipos específicos de prostaglandinas y a los tromboxanos. Y por eso les decía también, a grosso modo, o de forma muy general, la COX va a derivar en prostaglandinas y tromboxanos. ¿Hay más enzimas intermediarias? Sí, porque por ejemplo estas son prostaciclinas, isociclinas, y son esta enzima también es muy específica para derivar a tromboxanos, ¿sale? Entonces, a esta no le hagan caso. Necesito editar después esto. No lo puedo borrar. Lo voy a hacer a la antigüita. Esto no le hagan caso. Todo comienza con COX. COX cicliza a prostaglandina G2 y prostaglandina G2 se puede enfrentar a POX, que es la fosfoxigenasa, para producir prostaglandina G, H, y posteriormente, a partir de esta, ahora sí, derivar a prostaglandina I, prostaglandina E o tromboxanos, ¿sale? Creo que así queda un poquito más claro. Sí, doctora, gracias. No, de nada, gracias a ti. Puntero. Y en el caso de lipoxigenasa sí va directo a formar leucotrienos de la serie A4. Ahora sí, les estaba comentando que en el caso del EPA, que es el eicosapentenoico, que puede sustituir aquí al araquidónico, va a producir series impares, 3 y 5 respectivamente. Y lo interesante o lo llamativo en esos casos es que esas series que son impares van a hacer lo mismo que suelen hacer estos eicosanoides, pero de forma menos activa. Son como más flojitos, son como más huevoncillos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si las prostaglandinas de arriba, las que vienen de araquidónico, van a generar una vasoconstricción, un dolor y una inflamación más fuerte, los que vengan de EPA van a generar el mismo efecto de inflamación y de dolor, pero con una potencia menos intensa, ¿sale? Eso tiene ventajas, sobre todo a nivel de clínica. De hecho, nosotros a nivel de clínica, en nutrición clínica, utilizamos mucho esta parte de los omegas 3. Estos omegas 3 tienen que consumirse en ciertas cantidades recomendadas. Hay dosis que están súper definidas y muy bien recomendadas, porque a pesar de que tienen este potencial de poder reducir el grado de dolor y de inflamación de un paciente, también tenemos la capacidad de reducir otras funciones que no queremos que se reduzcan, como las de los tromboxanos. Las de los tromboxanos está bien en cierto punto, porque el tromboxano lo que va a hacer es generar agregaciones plaquetarias. Y esto, por ejemplo, en un paciente que sufre de problemas cardíacos o en pacientes con problemas renales, pues sí podría ser un problema porque vamos a tener una sangre tal vez un poquito más densa y vamos a tener predisposición a formar trombos o émbolos. Entonces, en ese tipo de pacientes sí me conviene que la sangre sea un poquito más fluida, como si fuera un efecto de la aspirina, por así decirlo. No es lo mismo, cabe aclarar, pero estoy tratando de hacer un ejemplo que sea como más claro, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, bueno, no tienen por qué acordarse. La aspirina lo que hace es hacer más fluida la sangre para evitar posibles trombos o posibles émbolos en pacientes que por lo regular tienen una predisposición alta, que pues, son por lo regular personas cardiópatas. En el caso del omega 3, haría un efecto similar, haría más fluida la sangre, porque los tromboxanos que se están produciendo a partir del EPA van a ser un poco menos activos. Entonces, tal vez en vez de llamar 10 plaquetas, va a llamar 3, y entonces la parte de la sangre se va a ver un poco más diluida, por así decirlo. No es que esté diluida, solo que la capacidad de formar trombos se reduce.
Entonces, en un paciente con problemas un paciente cardiópata, en un problema con enfermedad renal, donde necesito una sangre fluida, para poder estar filtrando constantemente a nivel renal, me funciona. Pero si, por ejemplo, va a someter al paciente a cirugía, ya no me conviene tanto, porque a la primera incisión que yo haga, eso no se va a detener nunca, porque muchos tromboxanos van a derivar del ácido del EPA y entonces van a ser tan flojos que por más que uno quiera, ya no va a poder controlar la reacción o la hemostasis, ¿sale? Entonces, por eso les digo, tiene sus lados buenos, sí reduce dolor, sí reduce inflamación. En pacientes con problema articular nos ayuda muchísimo en ese sentido, porque los pacientes con enfermedad articular suelen ser pacientes que sufren de mucho dolor, muchísimo dolor. De hecho, en la parte de clínica de pequeñas especies, la parte de artrosis y la parte de enfermedad articular es una de las principales causas de eutanasia, porque los pacientes de pronto ya cursan con un dolor tan fuerte y tan agudo que ya no les permite incluso ni moverse a comer. Entonces, los propietarios a veces optan ya por la eutanasia, una porque las cirugías que suelen corregir los problemas articulares son muy caras, son muy, muy caras. O sea, yo conozco colegas que llegan a cobrar hasta 120,000 pesos por un reemplazo de cadera. Entonces, sí, son muy costosas, no cualquier persona las podría financiar, ¿no? O sea, a veces ni para uno, a veces podemos financiar ciertas cosas. Una cirugía, aparte, yo he notado que también eso no significa que va a quedar al 100%, como en humanos, ¿no? Porque a veces, pues, depende mucho de cómo responda a la cirugía, del cuidado posoperatorio, de que no le vaya a pasar nada, ¿no? En el inter, de hecho, cuando se hacen ese tipo de cirugías, tiene que estar completamente en reposo. No puede, básicamente nosotros le decimos como una especie de jauloterapia, porque tienes que tener al paciente completamente inmovilizado, porque al primer esfuerzo que haga o al primer mal movimiento que haga, la cirugía de horas ya fue, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y sí suele ser tan doloroso que de verdad hay veces en los que el paciente ya no se quiere mover, le duele levantarse, empieza ya a orinarse o a defecarse ahí mismo porque ya no tiene la fuerza como para incorporarse y moverse. Entonces sí, dice Marín que eso le pasó a su perrita. Ay, sí, es feo. Y entonces sí suele ser, sí es muy, muy visto que es una de las principales causas por las cuales tenemos que eutanasiar. Obviamente el efecto del EPA es benéfico cuando lo detectas en etapas medianamente tempranas, ¿no? Porque si ya de pronto llegas con un paciente que tiene, no sé, displasia de cadera y ya está completamente destrozado el acetábulo, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Así le des las dosis altas de EPA, el dolor va a seguir y tienes que echar mano de medicamentos extras. Pero sí nos funciona mucho porque podemos reducir la frecuencia con la cual podemos llegar a utilizar los analgésicos de elección. Para problemas articulares suelen ser analgésicos muy agresivos con el tracto gastrointestinal. Los antiinflamatorios y analgésicos que se utilizan en veterinaria tienen que manejarse con mucho cuidado porque los animales son mucho más susceptibles a sus efectos secundarios, sobre todo a nivel gástrico. Por eso es que es tan famoso que ustedes escuchen que no paracetamol, no diclofenaco, no aspirina, porque a pesar de que son medicamentos que nos funcionan muy bien a nosotros, de entrada a ellos pues la dosis es mucho más baja y en segunda los efectos secundarios asociados a su uso son mucho más exacerbados en ellos. Entonces es muy común que estén predispuestos a que desarrollen una úlcera gástrica o intestinal, entonces se te muera por eso, ¿no? Porque se desencadena muy rápido. Entonces los analgésicos muy específicos que son para veterinaria son muy fuertes, suelen ser muy fuertes y los efectos secundarios también. Entonces, por ejemplo, hay un medicamento que se llama carprofeno, que es muy, muy bueno para el dolor articular en pacientes que ya tienen este tipo de enfermedades, pero suele irritarles mucho la pancita o suele eventualmente a largo plazo también generarles un problema hepático renal. Entonces, en aras de intentar que los efectos secundarios de estos medicamentos sean menos, pues solemos utilizar muchos complementos que se conocen ahorita como nutracéuticos. Entonces, lo que haces tú es dar dentro de la dieta, hay dietas específicas de hecho,
las marcas que son como Hills, como Royal, manejan, de hecho Virba creo que también, Purina, trabajan dietas muy específicas que son para problemas articulares y que vienen complementadas con estos ácidos grasos, de tal manera que cuando los consumes diariamente, estos ácidos grasos van formando parte de tus membranas y una vez que venga el daño oxidativo o el daño entre células, se van a liberar y van a producir estos eicosanoides que son menos activos. Entonces, lo que va a pasar es que vas a ver en reflejo un poco menos de dolor, un poco menos de inflamación y por ende la frecuencia con la que tengas que utilizar los medicamentos fuertes se reduce. Les repito, esto por lo regular suele ser cuando lo detectas en una etapa todavía moderada, ¿no? Ya en casos muy graves ya tienes que echar mano forzosamente a los medicamentos y es cuando ya tienes que tomar decisiones de ver si le está dañando el riñón, si le está dañando el hígado, si realmente hay un efecto benéfico suficiente, si le da más días buenos que malos, en fin. Entonces ya ahí tienes que hacer como otras decisiones, pero de primera intención o como de primera barrera nos funcionan muy bien para generar ese efecto de menos inflamación y menos dolor. En pacientes con problemas cardíacos también los usamos mucho para lo que les decía del efecto sobre los tromboxanos. En pacientes con cáncer también se suelen utilizar muchísimo. Eso sobre todo por la cuestión inflamatoria, porque generan o tienen un efecto, no son desinflamatorios, eso sí cabe aclarar, pero sí reducen la intensidad de la inflamación. Entonces, eso nos ayuda bastante para que los pacientes pues la sobrelleven mejor. Son básicamente cuestiones para mantener un poquito la calidad de vida. Y todo viene de acá, para que ustedes vayan asociando que todo tiene explicación con la bioquímica y muchas cosas con la nutrición. ¿Vale? Y aquí está, a grosso modo, cómo se lleva a cabo la parte de la síntesis de eicosanoides. ¿Sale? Aquí ya tienen al araquidónico, la ciclooxigenasa, las otras enzimas que tienen que ver con la síntesis, se los voy a pasar, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí? No, yo no tengo. Les había prometido que el día de hoy íbamos a hacer la revisión del examen pasado, no del de carbohidratos, del pasado, para que ustedes tuvieran una idea más o menos. La verdad es que les voy a ser muy sincera, la doctora y yo hemos estado muy presionadas con trabajo, entonces yo soy muy sincera en esa parte, no he podido calificar todo lo que yo les tengo que calificar a ustedes para que tengan unas vacaciones tranquilas, pero esta vez sí, ya, ahora en vacaciones me comprometo a tomarme 1 o 2 días para terminar de calificar todos sus exámenes y las tareas que tengo todavía pendientes con ustedes, pero lo que sí quiero avanzar al menos antes de irnos de vacaciones y desearles un feliz día y todo esto, para apurarme, porque quiero hacer una última cosa antes de irnos, es enseñarles su examen para que ustedes sepan en qué pudieron haber fallado o si tienen alguna duda, decir, bueno, pero ¿qué hice mal? ¿O qué contesté mal? Déjenme ver, por aquí está. Ahí está. Entonces, lo voy a compartir rápido y les voy a ir, o vamos a ir revisando rápido las respuestas. Y les digo rápido porque necesito hacer una última cuestión dinámica. Entonces, ahí creo que ya lo ven, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, una de las preguntas era, ¿los ácidos grasos se podían clasificar con base en? Y hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, solubilidad y forma es para proteínas, grupo funcional no me sirve para ácidos grasos porque solamente hay uno, y su longitud de cadena y número de insaturaciones. Espérenme. Ay,
Leonor. En este caso no era tampoco porque no importa cuántas insaturaciones haya, o es saturado o es monoinsaturado o poliinsaturado, pero esa revisábamos que no es propiamente una clasificación. Lo que sí era la longitud de la cadena, es decir, si son de cadena larga, corta, media, y si había o no había la presencia de dobles enlaces, que ahora sí hablábamos de saturados o insaturados. Luego decíamos, de acuerdo al omega 3, ahorita les pregunté una de estas, creo que estaba muy fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, yo estoy a este lado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Era un omega 6. Luego, vitaminas de origen lipídico, el famoso ADEC, A, D, E, y como no está la A, pues no entraba la K, pero les pedía al menos 3. Todas las demás son hidrosolubles. Derivado de aminoácido específico para los gatos, esta sí tenían que saberla, que era la taurina, ácidos grasos linolénico y araquidónico. ¿La lipasa salival es inactiva hasta que llega al estómago? Sí, acuérdense que decíamos, entra, se produce en la saliva, pero no es hasta que está en un pH ácido que comienza a funcionar. Estructura primaria de las proteínas se considera una estructura que la primaria solamente las primeras uniones de los aminoácidos, pero no es hasta que tiene una estructura terciaria o cuaternaria hasta que se vuelve funcional. Tipo de lipoproteínas de mayor tamaño sintetizadas en el enterocito. En el enterocito se forma el kilomicrón, que son las más grandotas. Estas son nada más para absorber y estas son más chiquititas. Para la función de reserva energética, las grasas se almacenan como, y lo acabamos de ver ahorita, triacilglicéridos. Ácidos grasos libres no pueden estar, las lipoproteínas no son de reserva y el colesterol no es una forma de almacenar grasa. Son ejemplos de lípidos complejos y aquí básicamente tenían que señalar la lecitina, los esfingolípidos y el fosfatidil inositol. Son básicamente los que tienen más de una estructura lipídica o añadida otra estructura de carbohidratos, cosas por el estilo. Propiedad del aminoácido que le confiere la capacidad para funcionar como amortiguador, la suiterión, que de hecho hasta se expuso en clase. Están conformados por esfingosina y ácidos grasos, que es básicamente las ceramidas. Las configuraciones secundarias pueden ser, y esta también estaba bien fácil, beta plegadas y alfa hélice. Estas no eran, estas son otro tipo de características y no hay ramificados más que fueran carbohidratos. Se les define los lípidos que se saponifican para protegerlos de la degradación. Aquí ustedes, voy a checar yo qué pusieron, pero en el top estaba grasas de sobrepaso con minúsculas, con mayúsculas, lípidos de sobrepaso con mayúsculas o minúsculas. Si se les fue por ahí un dedo, un acento, lo que sea, no importa, si ustedes tienen la idea principal de, se les toma en cuenta. Puentes disulfuro están dados por cisteínas. De forma general, estos aminoácidos tienen la capacidad de interactuar para dar forma a las estructuras complejas de la proteína y se pueden subdividir en neutros básicos y ácidos, los polares, ¿sale? Cuando les dije polares, no polares, les dije estos tienen la capacidad de interactuar, ¿sale? Esenciales no eran, proteicos no eran. Los eicosanoides derivan de, ya lo vimos también ahorita, del ácido araquidónico, podría ser EPA, pero no está la opción, entonces nos queda araquidónico. La proteína cruda en una QP se realiza mediante la cuantificación de nitrógeno. Acuérdense que proteína mide nitrógeno. La porción de AQP que representa la materia inorgánica se conoce como cenizas, ¿sale? Entonces ahí chequen esa parte. Lipoproteínas que se consideran colesterol malo, las de baja densidad, las LDLs. ¿La absorción de los lípidos se da directamente a torrente sanguíneo? No, siempre dijimos que era primero por vía linfática y ya después pasan a torrente sanguíneo. Moléculas lipídicas derivadas del colesterol, cortisol, estrógenos y testosterona. Esta no, porque esa es una estructura de la membrana. Insulina es proteica, esfingosina es otra estructura de membrana. Y prostaglandinas, ya vimos que derivan del ácido araquidónico, del colesterol.
Una de las ventajas de la biohidrogenación es la reducción de metano, sí, aunque roba hidrógenos del medio para formar otra estructura. Para considerar un ingrediente forraje y no concentrado, el nivel de fibra debe ser mayor a 18. Siempre arriba de 18, menor de 18 no es forraje. Es el proceso mediante el cual las bacterias ruminales convierten ácidos grasos poliinsaturados a saturados, la biohidrogenación. Igual también aquí hay diferentes formas en las que pudieron haberlo escrito, pero checamos si por ahí hizo falta alguna letra o lo que sea. Energía que se utiliza para mantenimiento y producción es la energía neta. El colágeno y elastina son proteínas fibrosas insolubles, ¿sale? Formas de fibra y no se pueden solubilizar, por lo tanto no son digestibles. Carbohidratos para ser absorbidos deben de estar en forma de monosacáridos en estructuras únicas. Fructosa se absorbe por transporte activo, no, acuérdense que de hecho uno de los problemas de la fructosa es que no requiere cotransportadores, no es dependiente de sodio. ¿Cuáles de los siguientes carbohidratos no es un monosacárido? Aquí es sacarosa, sacarosa es un disacárido, entonces ahí está la diferencia. Carbohidratos que ya no se pueden digerir, los carbohidratos que ya no puede digerir la amilasa pancreática y que son ramificados, ya le piqué acá, que son ramificados se conocen como dextrinas límites, que son como los pedacitos que tienen su ramificación. ¿Las enzimas propias de un rumiante permiten la digestión de la celulosa? No, las enzimas propias del rumiante no, son las enzimas de sus bacterias. O bueno, más bien es el efecto de las bacterias que tienen sobre el sustrato. ¿Sobre qué tipo de enlaces actúa la isomaltasa? Sobre los alfa 1,6, que son las ramificaciones. Los fructoligosacáridos son utilizados por la microbiota del tubo digestivo. Nosotros no las digerimos, las células mucho menos las utilizan y en sangre, pues si no pasan porque es fibra, pues nunca van a llegar al sistema porta. Entonces, microbiota del tubo digestivo. Ácido graso volátil netamente glucogénico, propionato, eso es ya como de ley, esa siempre va a ser como pregunta ya de toda la vida. El ácido graso volátil que se encuentra en mayor concentración en la sangre es el acetato, el butirato es para células entéricas, el propionato es el que da origen se absorbe muy rápido a hígado para convertirlo en propionato, en piruvato. Y el lactato ni es ácido graso, ¿no? Entonces, el lactato salía del juego desde el principio. ¿Los animales mamíferos pueden absorber calostro durante toda la etapa? No, solamente los primeros días. Microorganismos ruminales más eficientes en la biohidrogenación de grasas, decíamos que son los protozoarios, las bacterias, ¿no? Y virus, pues ni siquiera platicamos de ellos. La celulosa presenta enlaces tipo beta 1,4, es la característica. Ejemplos de disacáridos, tenemos lactosa es 1, pero fructosa es mono. Celulosa y almidón son polisacáridos. Lactosa es 1, pero quitina no es carbohidrato. Es un carbohidrato aminado, entonces no entraba en el juego. Solo me quedaba sacarosa y maltosa. Son glucosas que se almacenan como fuente energética en vegetales, granos y semillas, almidón. Acuérdense que en animales, tejidos animales en forma de glucógeno. Dos grupos funcionales de los aminoácidos, amino y carboxilo. Y ya, con eso acabamos el examen. No estaba tan difícil, estaba difícil. No he visto cómo les ha ido, pero según yo no estaba tan difícil. Y ahora sí. Bueno, chicos, ya había comentado con Berito esto que vamos a hacer ahorita con ustedes. Entonces, nada más déjenme rapidísimo abrir algo acá. Antes que nada, pues, hoy es el último día que nos vemos en este año. Quiero decirles que han sido un bastante buen grupo. Yo sé que las situaciones en este momento han sido bastante complicadas para muchos de nosotros, que quieras que no, el estar todo el tiempo en el mismo sitio, con la misma gente, con la misma rutina, se vuelve muy cansado, bastante cansado. Entonces, pues yo les aplaudo muchísimo a todos ustedes que se hayan animado a llevar la asignatura, ¿no? A pesar de todo lo que ha implicado, las dificultades que puedan llegar a haber. Y pues como yo quiero motivarlos a que ustedes sigan
estudiando y que sigan estando en clase y participando y todo. Y me gustaría, créanme que me encantaría poderlo hacer con todos, pero pues obviamente también las cuestiones económicas de hoy en día no lo permiten, así que lo quiero hacer al menos con 3 de ustedes, a sabiendas de que créanme que sí, en algún momento tengo oportunidad de topármelos en algún otro momento o se puede hacer algo por ustedes con todo el gusto. Entonces, quiero rifar para 3 de ustedes 3 tarjetas de regalo. Ya sea que ustedes decidan, yo les voy a dar la opción de que sea una de Starbucks o una de Gandhi. Ustedes van a elegir la que ustedes quieran. Solo 3, Solo 3. Les juro que me encantaría poder tener para todos ustedes, pero al menos que 3 de ustedes puedan irse en vacaciones a tomar un cafecito o a comprar un libro, ¿sale? Entonces, la